hermanos también se... Y vamos a también revisar lo que serían los pasos de homologación del título, que es algo bien fundamental en cualquier país de la Unión Europea. El reconocimiento del título de un país extracomunitario fuera de Europa, dentro de cada país, es fundamental para poder hacer cualquier tipo de trabajo o meterte dentro del sistema de salud. Y así funciona la gran mayoría de países europeos. Italia no es la excepción. Y vamos a hablar acerca del proceso para la residencia médica. Entonces, dentro de todos los que van a estar aquí en esta plática, sepan que algunos de ustedes son estudiantes todavía, otros son ya especialistas, otros son médicos generales. Entonces, la verdad es que es algo que abarca en diferentes líneas del tiempo, que muchas veces no tenemos la información desde tiempo más temprano, que eso nos podría haber hecho tomar decisiones diferentes, pero que al final del día siempre hay oportunidades y puertas que se pueden tocar, ¿no? Y también hay una oportunidad gigantísima que hasta el día de hoy no se ha mostrado en otro país de la Unión Europea para trabajar antes de homologar el título. Entonces, esto es algo que Italia ofrece dentro de las ventajas que tiene como, en general como país. Entonces lo vamos a ver aquí dentro de diferentes temas. También vamos a tocar un poquito el idioma y el decreto de emergencia, ¿no? Entonces ya algunos me conocen, para otros que no. Yo hice medicina general en Toluca, que es prácticamente en la ciudad donde viví, y de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. No obstante, durante mi estancia en la Facultad de Medicina, que son 7 años, tuve la oportunidad de estudiar en Churchill, en Inglaterra, que fue mi primera exposición prácticamente al estilo de vida europeo, porque justamente viví con una familia inglesa. O sea, fue todo el tiempo que estuve ahí, me metí de lleno a la cultura, ¿no? Entonces tenía yo una vida rutinaria, no como de turista, sino una vida como si fuese otra persona que viviera ahí. Y la verdad es que me gustó mucho, me gustó bastante, y eso hizo que después regresara a Europa, en esta ocasión a Madrid, en donde estudié en el Hospital 12 de Octubre, que es el referente mundial de trasplante renal. Una vez más, otra exposición a Europa, la verdad a mí me fascinó, y posteriormente pues ya empecé a buscar la opción de hacer algo profesionalmente en el tema evidentemente médico en un país que fuese de la Unión Europea. No obstante, llegó la pandemia y yo siempre he querido hacer, o sea, hacer toda mi formación quirúrgica, investigación quirúrgica, la especialidad, altas especialidades en cirugía, siempre ha sido mi plan, pero llegó la pandemia, entonces me vi forzado a empezar la residencia en México. Entonces, esta idea de salir a Europa a buscar la residencia, pues se vio aquí un poquito entorpecida porque pues, la pandemia evidentemente nos tuvo a todos en incertidumbre de cuánto tiempo va a empezar esto. Entonces, nada, apliqué a nutrición, ahí fue donde hice entrenamiento en cirugía general. La verdad es que me gustó muchísimo. Nutrición es un hospital bastante particular, que da muchas oportunidades, y yo personalmente la pasé muy bien. No obstante, incluso tuve bastante buen desempeño. Forma parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, los que avalan a este curso dentro de nutrición. Y la verdad es que yo encantado. No obstante, todavía yo personalmente veía lejano pues mis prioridades. No solamente me interesa ser médico, ser un especialista, sino también vivir el estilo de vida que yo había visto cuando viví en dos países distintos en Europa. Entonces, pues eso hizo que justamente saliera a buscar estos objetivos, estos sueños, y ahora vivo aquí en Milán, que es la capital de la región Lombardía, ¿no? Italia se divide por regiones. Esto es bien fundamental, porque cuando uno pide trabajo en Italia se tiene que hacer regionalmente. Y acá es donde me desenvuelvo, aquí es donde estoy justamente haciendo algo de investigación, trabajo en urgencias médicas, y estoy preparando justamente el examen de especialidad para regresar justamente acá a los quirófanos. Entonces, todo este proyecto lo hacemos acá junto al doctor Juan Carlos, que pues somos unos perfiles un poquito inquietos, ¿no? Yo fui consejero, me gusta hacer proyectos de este tipo, formé parte de la fundación como voluntario de la Universidad Autónoma para recaudar dinero para becas para otros alumnos, para becas al extranjero, para becas de titulación. Di clases 3 años en la Facultad de Medicina, entonces la educación médica también me gusta mucho. Entonces, justo de ahí es como nos hemos conocido varios de nosotros, ¿no? Entonces, justamente somos parte de los que hemos tenido esta iniciativa
de iniciar este proyecto para que personas a una temprana edad o a mayor temprana edad, como ustedes, que varios de ustedes son estudiantes, tengan la oportunidad de poder tener el conocimiento que les permita, en caso, digo, porque aquí la idea no es venderles que salir de nuestro querido país, de irte a Europa es lo mejor del mundo, no es romantizar esta idea, simplemente para las personas a las que forma parte de sus planes, de sus objetivos, tengan la información que les permita saber de dónde pueden incluso empezar. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de Italia. En el mundo no está definido, no está estandarizado el número de países, ¿no? Si son miembros de la ONU, se dice 193, los observadores de la ONU 195, la FIFA habla de 211 naciones, los Juegos Olímpicos 206. Si separamos aquí a los reinos del Reino Unido con cuatro, los de la Unión Europea y algunos otros países que no todas las naciones reconocen, se hablan de 261 países. En general podemos hablar que en el mundo existen alrededor de 200 países. Y pues la verdad es que tenemos una injusticia enorme porque tan solo de 200 países, si agarramos a Italia, lo combinamos con Alemania, con Francia y Alemania, con Inglaterra, con Estados Unidos, con Canadá, Japón y Rusia, tan solo estos ocho países que históricamente se han denominado el grupo del G8, son ocho países que tienen más del 65% del Producto Interno Bruto del nivel mundial. O sea, tan solo ocho países de 200, lo que significa que solo un 4% de los países tienen más del 50% de la riqueza del mundo. Y esto evidentemente nos habla de una desigualdad enorme en donde tenemos gente cenando en el restaurante de Louis Vuitton de Nueva York y gente que se está muriendo de diarrea en Guinea Ecuatorial, en África, ¿no? Entonces, vemos que la desigualdad existe, lamentablemente no hemos podido y no vamos a poder hacer mucho al respecto por cómo funcionan las políticas, pero la verdad es que estos ocho países forman parte de los grupos de países desarrollados que cualquier oportunidad o deseo que ustedes quieran de poder desenvolverse personalmente y profesionalmente son grandes oportunidades, porque al final del día son los países más desarrollados con el mayor poder económico, político y militar a nivel mundial. Entonces, aquí no se trata de hablar de cuál es mejor que el otro, la verdad se trata de decir que cualquiera son oportunidades y cuando se presentan ante diferentes situaciones, por ejemplo, si yo tengo familia en Estados Unidos o tengo la Green Card, pues evidentemente va a ser una mejor opción para mí. Si yo desde chiquito aprendí el francés, pues puede ser una mejor opción para mí. O sea, no significa que uno sea mejor que otro, simplemente son diferentes tipos de oportunidades y cualquiera es una excelente oportunidad porque son países del G8. Entonces, para que nosotros hablemos de que esos países son países primermundistas, como antes se llamaban, es porque cumplen con tres criterios esenciales, los económicos, los sociales y los políticos. Esto quiere decir que son países que tienen un alto Producto Interno Bruto per cápita, que tienen baja o índice de inflación y desempleo, tienen alta innovación y desarrollo tecnológico, tienen y ofrecen una alta calidad de vida y tienen sistemas de salud avanzados y accesibles. Y en general su nivel educativo es tan alto que casi alcanzan el 100% de la alfabetización en cada una de sus poblaciones. Políticamente tienen estabilidad política, tienen estabilidad social, tienen baja criminalidad, tienen seguridad pública eficiente y esto hace que evidentemente sean países bastante atractivos. Pero obviamente como son también bastante atractivos, pues requieren todo un proceso para poder ser incluso ciudadanos o trabajar dentro de cada uno de estos, ¿no? En todos estos criterios, que evidentemente todos estos países del G8 los cumplen y por eso se denominan países desarrollados, si nosotros nos enfocamos al sistemas de salud avanzados, si hablamos específicamente de Italia, pues vemos que aquí hay muchísima innovación. No solamente tienen un sistema de salud público que te permite atenderte de la mejor manera con los más altos especialistas de modo gratuito, sino que además tienen tanta innovación en investigación en producción e innovación, como por ejemplo aquí en Padua se hizo el primer trasplante al mundo el año pasado de un corazón que nunca dejó de latir, ¿no? Siempre patente, que se llama, que básicamente eso disminuye los daños miocárdicos post reperfusión. En un hospital, por ejemplo, acá en el Niguarda, que está aquí en Milán, se hizo el primer caso al mundo de cirugía pancreática con robot. En nutrición, el hospital donde yo estoy haciendo la residencia,
En 65 años apenas se han hecho 500 trasplantes en 65 años de historia y apenas este año se hizo el primer trasplante de páncreas. Aquí se hizo el primer caso no de trasplante de páncreas, sino de cirugía pancreática con un robot y de puerto único, o sea, alto ya algo muchísimo más avanzado. Y no solamente eso, también en ese mismo hospital se trasplanta con robot. Se hizo el trasplante del primer corazón artificial como terapia puente, a pesar de que es un buen índice de trasplantes del corazón que se hacen. E incluso en un solo hospital se trasplantaron 7 trasplantes, o sea, 7 órganos en 24 horas. O sea, si hablamos de que nutrición, el hospital que más trasplanta órganos en México, en 65 años ha trasplantado 500 hígados, por ejemplo. En tan solo un hospital aquí se trasplantan 7 en 24 horas, lo que habla de que se trasplantan en este hospital, solo en este hospital, más de 365 órganos en un año. O sea, un órgano por día, lo cual son cifras absurdas cuando las comparamos evidentemente a otros sistemas de salud. Y bueno, aquí, primer corazón artificial trasplantado. Entonces, eso nos lleva un poquito a las estadísticas del Newsweek, ¿no? 2025, en donde si comparamos con nuestro querido México, en cuanto a estos hospitales, vemos que dentro de los 250 mejores hospitales del mundo, en este ranking del 2025, solo figura Médica Sur, que está en el sur de la ciudad, que está muy cerca de la nutrición, que de hecho los médicos de nutrición son los médicos de Médica Sur. Es lo mismo, pero en privado. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Pues que a pesar de que sí, Hospital Médica Sur figura entre los 250, pues es un hospital privado, que si un paciente que no tiene un seguro de gastos médicos mayores que cubra la terapia intensiva si la requiere, pues evidentemente puede perder su patrimonio. Entonces, esto hace la diferencia en los sistemas de salud a nivel internacional. Aquí podemos ver que Italia, dentro de este ranking, tiene 14 institutos de diferentes especialidades, 14 hospitales. Y la gran mayoría, como consideraría haciendo hincapié, se desenvuelven sobre todo en el norte de Italia. Dentro de este ranking, todavía nutrición. El año pasado estaba el Instituto Nacional de Federico Gómez, el de pediatría, que está en la colonia Doctores en Ciudad de México. Ahora ya nada más figura nutrición como dentro de los países, de los hospitales que ellos denominan especiales. Y pues acá, justamente con Italia, tenemos 7 hospitales tipo nutrición aquí que se dedican muchísimo a la parte clínica, asistencia e investigación. Y hay otra lista que se llaman los mejores hospitales del mundo especializados. No son de los tipos especiales, estos son diferentes. Aquí México no tiene ninguno y acá Italia pues tenemos 44. Y el 90% de estos hospitales van a ser completamente públicos, prácticamente gratuitos, y el otro porcentaje incluso van a ser convencionados. Entonces, enfermedades graves son perfectamente cubiertas por los sistemas de salud y aquí el italiano forma parte de esos. Por ejemplo, si lo comparamos, evidentemente, si yo hablo comparación Italia-México, pues sí, es un tanto de injusticia porque estoy comparando un país que históricamente ha formado parte del grupo del G8 con nuestro querido México que tiene una independencia relativamente reciente. Entonces, si lo voy y lo comparo con otro país del G8, como con Estados Unidos, que es evidentemente una potencia mundial históricamente, podemos hablar de que sí, Estados Unidos tiene muchos más hospitales que Italia, ¿no? Por ejemplo, mientras hablábamos que Italia tenía 14 hospitales en este ranking, Estados Unidos tiene 43. No obstante, aquí también hay que pensar que Estados Unidos tiene muchísimo más territorio y población que Italia. Entonces, cuando nosotros hacemos el índice por densidad poblacional por cada 10 millones de habitantes, Estados Unidos pasa de ser el hospital que tiene 43 de los mejores hospitales del mundo, que era el primer lugar, pero cuando yo lo divido por la cantidad de habitantes que tienen que atender ese hospital en ese país, ya se posiciona mucho más abajo incluso que Inglaterra, ¿no? Que Reino Unido, en donde al principio queda Francia, Alemania, Canadá, Italia, con un índice alrededor de 2.3, 2.6, porque obviamente la población es mucho menor en estos países. Entonces, también son cosas que se tienen que considerar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos mide 33 veces lo que Italia y tiene casi 6 veces más habitantes que Italia, o sea, 60 millones versus 335. Entonces, obviamente, aunque tengas más países, si no lo haces por división por millones, pues evidentemente no es tan justo porque es la cantidad de pacientes que va a atender cada hospital.
Por supuesto, Estados Unidos siempre ha sido una potencia y tiene una deuda pública muchísimo menor que Italia. Sin embargo, también hay otras cosas no médicas que también uno tiene que considerar cuando piensa migrar. Por ejemplo, la calidad de vida que se tiene en cada uno de los países, ¿no? Por ejemplo, aquí en cuanto a armas de fuego, en Estados Unidos es de acceso libre, es relativamente sencillo obtener un arma de fuego, por eso tantas incidencias que ha habido incluso en escuelas de tiroteos a la luz del día. Y Italia están súper prohibidas, es inmediato que meten a la cárcel a una persona que tiene una arma y que no está justificada por una licencia, por la policía y previa evaluación psicológica, el poder portar un arma prácticamente nadie tiene. Y por ejemplo, las drogas, aunque hay drogas en todo el mundo, con todo este tema de todas las mafias a nivel del mundo, el narcotráfico, etcétera, pero la verdad es que en Italia siguen siendo prohibidas, en Estados Unidos siguen siendo de muy mayor o fácil acceso. Y en cuanto a la calidad de vida, en Italia hay un concepto que se llama la dolce vita, que es prácticamente una calidad de vida alta en la población italiana y se ve muy relacionada con la esperanza de vida que tienen el italiano en general. Hablamos de que en el mundo los países que tienen las poblaciones que más viven están entre la griega, Italia y España, que son los que tienen mayor longevidad. Incluso, pues sí, la longevidad en Estados Unidos está alrededor de 79 años. En México la tenemos de 77 y Italia es de 85 años. Eso está íntimamente relacionado con dos factores importantes. Parte de la alimentación. La comida italiana es de muy alta calidad. Así como nosotros tenemos el tequila que se llama DOP, que es denominación de origen, ¿no? Que solamente se puede llamar tequila si está producido en Jalisco. Italia, además de ser muy amplia, muy vasta y de alta calidad, pues tiene mucha diversidad. Aquí en Italia hay más de 300 productos DOP. Así como el tequila es DOP, en Italia hay más de 300, entre ellos diferentes tipos de productos. No todo es pasta y pizza, como es el estereotipo. La verdad es que viviendo aquí uno se da cuenta que se come muchísimo más y que eso, ¿no? Sin embargo, sí, la calidad de la alimentación y sobre todo que se encuentra en la parte del Mediterráneo, que es muy rico en todo lo que es el aceite de oliva y eso se ha asociado mucho con la dieta mediterránea y la longevidad. También otro factor importante para hablar de la longevidad en Italia es justamente el tema del deporte. No solo vemos que es uno de los países que mejor se desempeña en el deporte, en los Juegos Olímpicos, en las Copas Mundiales de Fútbol, sino que el día a día, todo tú ves, tú vas a la montaña y ves a las familias completas con niños pequeños subiendo, escalando, haciendo deporte en el lago, en las montañas, en cualquier sitio. De hecho, en el gimnasio, a mí algo que no me pasaba en México, yo iba al gimnasio, todos éramos en general jóvenes. Y aquí ves pacientes de gente de 80 años haciendo ejercicio en el gimnasio, es algo sorprendente porque tienen una cultura de mucho deporte. Entonces esto también se ve altamente relacionado con la longevidad que tiene en general el italiano. Es una cultura muy deportiva. Y esto pues se ve, refleja incluso a nivel mundial, ¿no? Y en general Italia lo conocemos mucho por el tema del arte, todas las construcciones antiguas, la historia, que es una ciudad verdaderamente artística, ¿no? Por ejemplo, Florencia como la cuna del Renacimiento en toda Europa, grandes pensadores, creadores como Leonardo da Vinci, Dante Alighieri. Entonces sí, reconocemos en general mucho a Italia por este tipo de cosas, por el turismo que implica, para quienes ya tuvieron la oportunidad de viajar a Italia como turistas, es justamente donde uno se enfoca, pero la verdad es que Italia es mucho más que eso. A mí personalmente me ha gustado mucho, aparte de todas las ciudades históricas, que son muchas, que se encuentran relativamente cercanas y que eso hace diferencia con otros países en Europa, pues también hay muchas otras cosas como el video que les puse, hay mucha naturaleza, ¿no? Tenemos los que habitualmente se le han llamado como Alpes suizos, realmente son italianos, que se llaman le Dolomiti. Y eso es una cordillera así gigante de montañas que está en todo el norte de Europa, de Italia, y tiene justamente una parte que se colinda con Suiza, otra con Francia, con Austria y con Eslovenia. Entonces, son sitios a donde uno puede ir, es naturaleza increíble, cambia en el verano, en la primavera, en el invierno, tiene las cuatro estaciones, entonces no solamente todo es como medicina, también es una calidad de vida bastante bonita. Tiene lagos impresionantes, tiene de los lagos más grandes de Europa,
todas estas ciudades que son verdaderamente bonitas, que están instaladas alrededor del lago, que son súper turísticas y que incluso muchos alemanes bajan aquí en el norte de Europa a hacer muchas vacaciones porque la verdad es que la naturaleza en Italia es impresionante. Si alguno de ustedes ya conoce las playas europeas, sabrá que son horribles si las comparamos con nuestras playas en México, nuestras playas en el Caribe, que son hermosas, pero Italia tiene de esas pocas playas junto con Grecia que son verdaderamente bonitas y que les da un aire a las playas del Caribe como los que son las de la Sardeña, ¿no? Entonces, la verdad es que hay mucha variedad, no solamente en cultura, en comida, en deporte, en naturaleza. La verdad es que Italia es un país bastante rico para la gente que le gusta disfrutar de otras cosas. Y en cuanto a la parte médica, entrando directamente a nuestro tema, aquí hay muchas posibilidades porque hay mucha carencia de médicos. Hay estas tablas que, por ejemplo, nos habla de que los azules son la gente que se va en pensión, los médicos ya que se van pensionados. Y son un montón, y son muchísimo más que los médicos que se están egresando a las escuelas. Entonces hay mucha carencia de médicos y esto sale todo el tiempo al periódico. Por ejemplo, aquí en este hospital, que es uno de los mejores hospitales del mundo, que se encuentra en Bérgamo, habla de que hubo 62 puestos vacantes para médicos de familia en ese hospital y se llenaron solo 31. Entonces, como pueden ver, hay muchas noticias relacionadas a que faltan médicos. Por ejemplo, aquí llegan nuevos médicos de base, no obstante, siguen descubiertos más de 4.000 pacientes, porque todo italiano tiene el derecho de estar inscrito con un médico, como prácticamente el médico de cabecera, como le llamaríamos en México o en nuestros países. Entonces, aquí vemos más y más noticias en el periódico, en internet, acerca de la falta de médicos, ¿no? Y esto viene desde el hecho de que no solo en Italia, en general en Europa, a la gente le gusta tener una calidad de vida alta sin necesariamente tener que esforzarse tanto a estudiar carreras que sinceramente son complejas como la medicina, que es empeñativa y que también es larga, ¿no? Entonces esto sucede desde que la gente no quiere estudiar medicina y lo podemos ver en esta nota del periódico que dice que en el test de ingreso a medicina había, solo se presentaron 344 candidatos de 416 puestos que había en la región de Lombardía, de donde la capital es Milán. Entonces vean que ni siquiera las escuelas de medicina se llenan. La gente tampoco quiere estudiar medicina. Y esto, lo que ha hecho el gobierno italiano es como decir, ok, lo que voy a hacer entonces es quitar el test de ingreso. Aquí en Italia, a partir de este año, ya no existe más examen de ingreso a medicina con el fin de incentivar que más gente se meta a estudiar la carrera. Esto ha sido una reforma que evidentemente hay críticos que dicen que es positivo, otros que es negativo, etcétera. Los que dicen que es negativo dicen que si se abre así gratuitamente la entrada a medicina, pues los pensionados van a ir bajando con el paso del tiempo y los que se van a graduar de medicina para una proyección del 2032 van a ser mucho más. La verdad es que está por verse. A la gente en general le sigue gustando tener una buena calidad de vida porque en general muchos empleos sin tener que estudiar 5, 6, 7 años de medicina tienen salarios buenos que les permiten hacer viajes, tener calidad de vida buena. Entonces eso está por verse. Pero en general el día de hoy faltan médicos. El día de hoy se han estimado, esto salió en el 3 de marzo del 2025, el día de hoy faltan más de 24.000 médicos y eso es lo que nos está dando oportunidad a los médicos extranjeros a poder ejercer incluso antes de tener todos los requisitos. Tanto es así que el hecho de que a un lugar llegue una doctora nueva, por ejemplo, aquí una doctoressa, ¿no? Que se llama en italiano, de 26 años, o sea, recién graduada, llegó a cubrir 1.130 pacientes, pues se convierte en una noticia por evidentemente la carencia de médicos. Entonces, la verdad es que independientemente de lo que se crea, que estas nuevas reformas puedan modificar, pues el momento es ahora porque en este momento hay mucha falta de médicos. Entonces, ¿yo qué puedo hacer para poder empezar a trabajar en Italia o pensar a futuro especializarme en Italia? Yo tengo que homologar mi título. Entonces, para la homologación del título, lo podemos hablar que existen como tres fases. La primera fase es recolectar varios documentos, varios requisitos que ahorita les voy a mostrar. Entre ellos, un documento bien importante que se llama declaración de valor. Prácticamente la declaración de valor es un documento
que emite la embajada italiana del país donde estudiaste medicina, que dice que tus estudios de medicina son completamente válidos en ese país y que por lo tanto valen también para Italia. Después, en esta fase en donde yo recolecto todos estos documentos junto con la dichosa y famosísima declaración de valor, yo entrego todos estos documentos al Ministerio de la Salud de Roma. Entonces yo voy al Ministerio de la Salud, que está en el sur de la ciudad de Roma, y entrego todos los documentos en su conjunto con la declaración de valor, y esta es la que yo denominaría la segunda fase. ¿Por qué? Porque entran a todos estos documentos que yo ya me pidieron, en donde el documento más importante es la declaración. Yo los entrego a Roma y entonces Roma empieza a hacer una valoración de toda la documentación que yo entregué. Y evidentemente tienen muchas solicitudes, tienen mucha gente que quiere formar parte del país. Entonces, es un proceso que es largo. Y no solamente es largo en Italia, también es largo en Alemania. Y ya se los platicará Andrea con el tema justamente de Alemania. También es largo en España. Incluso en España está al doble de largo que en Italia, porque muchos migrantes, muchos médicos que están migrando, que quieren migrar a Europa, son sobre todo nosotros los latinos. Entonces, si yo pienso en irme a un país que no haga yo no me complique yo mucho la vida, pues prefiero irme a un país donde ya tengo el idioma, donde ya tengo el español. Entonces, España, que antes era de más o menos un año, ahorita ya está tardándose 2 años en homologarse. Esta fase en Italia todavía no está tan así, porque se conoce poco el proceso, porque poca gente habla el italiano. Entonces, todavía ahorita el proceso tarda entre unos 10 a unos 13 meses, digamos en promedio un año, de que me hagan toda la valoración de la documentación que yo entregué. Entonces, esto habla de que desde aquí les voy diciendo los tiempos para que sepan justamente que no es de la noche a la mañana, ¿no? El hecho de que yo empiece a juntar la declaración de valor, que tiene una espera de aproximadamente un promedio de 8 meses de espera para que me la puedan otorgar la embajada en mi país. Imagínense, el día de hoy empiezo a recolectar los documentos. El día de hoy me dicen que mi cita en la embajada es dentro de 8 meses. Ya tengo 8 meses aquí. Ahora, ya después de 8 meses, entrego todos los ministerios en Roma y entonces Roma se tarda otros 12 meses. Ya llevamos un año, 8 meses, ¿de acuerdo? Entonces ya de ahí ya nos estamos acercando al año. Y después, la tercera fase, ya que Roma dice, todo muy bien, todo está en orden, tus documentos están perfectos, cumples con todo. Ahora nada más te voy a pedir que me demuestres que tienes habilidades o el conocimiento de todo médico general debería tener en pediatría, medicina interna, ginecología, cirugía general y adicionalmente medicina legal, porque es muy importante la parte de la medicina legal y medicina laboral en Italia. Entonces viene un examen que se llama examen de compensación, en donde se intenta demostrar que tienes el conocimiento que permite que todo esto sea, que todo esto sea concluyente, ¿no? Entonces la tercera fase, después de un año, 8 meses, te enfrentas a la fase del examen. Este examen se hace 2 veces al año, que ahorita les voy a mostrar las fechas, pero eso implica que ya tengas otros meses ahí que se van a sumar a todo lo que ya estás esperando. Entonces podemos hablar que de unos 18 meses, si muy bien te va, podrías presentar este examen en los dos meses siguientes, que hablaríamos ya de 20 meses, y si no en 6 meses, si no alcanzaste la primera convocatoria, que ya hablaríamos de los 24 meses, que serían en total 2 años. Entonces, como pueden ver, son procesos que no son sencillos y que adicionalmente tienen algunas particularidades que hay que comentar. Entonces aquí vemos que la página, directamente la página oficial del Ministerio de la Salud de Roma, o sea, de la República Italiana, emite justamente tiene estas páginas en donde uno puede observar las convocatorias, ¿no? Reconocimiento del título de médico quirurgo, que es el médico general, el médico cirujano, que de algunas facultades de medicina así sale el título en México conseguido en un país no comunitario, o sea, no europeo, o sea, Latinoamérica, de ciudadanos no comunitarios, o sea, gente que no tiene nada que ver con Europa, que no tiene un título europeo, gente que es propiamente, por ejemplo, de Latinoamérica, ¿no?
Entonces, así como está el de médico general, también está el de médico especialista. Entonces, yo si ya tengo mi especialidad en México o en cualquier o en mi país, porque estos requisitos son para cualquier país, no solamente para México, son para cualquier país, para Ecuador, para Colombia, para Venezuela, para todos. Si yo tengo una especialidad, incluso yo también puedo homologar el título de especialidad, ¿no? Entonces, para médico especialista en un país no comunitario de ciudadanos no europeos, prácticamente. Entonces, aquí metiéndonos a justamente al de médico quirúrgo, porque es el primero que se tiene que homologar, están directamente los requisitos de la página oficial del Ministerio de la Salud. Entonces aquí está la documentación. Aquí justamente debajo del título hay una advertencia que dice, para el reconocimiento del título de especialista, primero tiene que estar el reconocimiento del título de médico general. Entonces yo no puedo meter las dos solicitudes al mismo tiempo. Tengo que esperar a que esté completamente el título de médico general para yo posteriormente poder revalidar el de especialidad. Obviamente, si yo no tengo una especialidad, pues esto ni le tomo en cuenta y me enfoco directamente en el de médico general. Entonces, con o sin especialidad, hay que hacer el proceso de médico general y este es el denominado y famoso alegato de uno, que este es el documento oficial de la página del Ministerio de la Salud y aquí, como pueden ver, están enumerados todos los requisitos. Aquí yo se los pongo ya uno a uno. Y la verdad es que son relativamente sencillos cuando sabemos justamente cómo solicitarlos, pero ¿y cuáles son? Porque a veces no comprendemos perfectamente a qué se refiere este dichoso documento. Entonces, el primero que habla es una copia del documento de identidad. Sencillísimo. Si no tengo pasaporte, solicito un pasaporte y si ya lo tengo, simplemente le saco copia y listo, lo voy a entregar. Después me salté la 2 porque el 2 habla de que si no lo haces tú, tienes que hacer como una carta poder para que lo haga una tercera persona. Entonces ese me la salto porque pensamos que aquí lo puede hacer cualquier, o sea, que lo va a hacer cada uno, ¿no? Después se pide la copia autenticada del título de estudio. O sea, prácticamente yo ya terminé mi servicio social, ya me entregaron mi título, o yo ya llevo años trabajando. El punto es que yo ya tengo mi título, eso es fundamental, ya tener el título. Entonces yo le pido a mi universidad que me haga un certificado en el cual diga cuánto duró la licenciatura, cuáles materias cursé, cuántos créditos tenía cada materia y cuántas horas equivale cada crédito, tanto teórico como práctico. Y listo. Simplemente un certificado que la universidad te da para que ponga más a detalle todos estos datos que se piden para el título. Después viene acá la cuarta, que la cuarta es el título de habilitación específico para medicina. Es en general, se mete dentro del punto 5 que es la copia de la inscripción al álbum. Entonces hagan de cuenta que aquí lo que quiere Italia es que uno entregue un documento que diga que el título, una vez que yo lo obtuve, fue registrado ante una entidad en mi país que valora a todos los médicos, que registra a todas las profesiones y o sobre todo las profesiones médicas. Esto varía de país en país, pero en general cuando te entregan tu título, tú ya, por ende de que ya tienes tu título, significa que ya estás inscrito a la Secretaría de Educación de tu país. Entonces, por ejemplo, esto en México corresponde a la Secretaría de Educación Pública. Porque una vez que yo ya salí de cualquier universidad, ya me entregaron mi título, ese título ya fue forzosamente registrado. Entonces, lo único que me pide aquí Italia es que yo vaya a ese departamento, si estoy en Ecuador, porque algunos de ustedes son de otros países, si estoy en Ecuador, tengo que ir justamente a la entidad que registra todos los títulos profesionales, incluyéndole médico, y solicitar esa constancia de que mi título está perfectamente registrado y está en regla. Y entonces este ya está por default, simplemente hay que solicitar la constancia. Después viene la dichosa declaración de valor. Esta la dejamos más abajito porque implica algunos requisitos específicos. Y el 7 es un requisito que prácticamente diga que yo no tengo ninguna objeción para poder ejercer como médico en mi país. O sea, que yo no he hecho ninguna iatrogenia, que me hayan demandado y que me hayan quitado la cédula. Es simplemente eso.
Entonces es un documento que lo dan prácticamente cualquier instancia de médicos en el país que te puede emitir una constancia que tú no tienes ningún registro de que tengas alguna queja médica. En el 8 se habla de la no existencia de antecedentes penales. Simplemente es una carta de no antecedentes penales, que yo, fuera de lo médico, no tengo ningún otro antecedente de robo, secuestro, etcétera, en el país de donde yo soy, donde yo estudié, ¿no? Y al final, este es opcional, se puede meter una carta laborativa, que sería como mi experiencia después de que yo obtuve mi título de médico general. Por ejemplo, para ustedes, que algunos de ustedes que son especialistas o algunos de ustedes que son médicos generales que llevan tiempo trabajando, allí podrían agregar evidentemente toda esta trayectoria que han hecho en su formación después de haber hecho medicina general, porque esto se suma para que cuando Italia les pide hacer el examen de compensación, les quite cosas que ellos asumen que ya sepan y entonces sea un examen más chico. Y un impuesto de alrededor de 350 pesos, o sea, 16 euros, simplemente por el proceso. Entonces, esto se hace el mismo día que se llega a Italia a entregar los documentos. En la declaración de valor me detuve porque, bueno, esta es foto de mi declaración de valor. La declaración de valor es importantísima porque es como la piedra angular de toda la documentación que se entrega en Roma. Como pueden ver, todo lo demás rápido se pide en los departamentos. Pero la declaración de valor no. La declaración de valor puede dar dolor de cabeza porque es un proceso largo y hay muchas solicitudes en las embajadas. Entonces, la declaración de valores es este documento que ya les comentaba, que simplemente Italia dice, sí, sí, el título de este médico es perfectamente válido en México, no estudió en una escuela patito. Entonces, esto aquí se van directamente a la página de su respectivo país. Para uno de ustedes que son de Perú, igual se van a la página directamente de la Embajada de Italia en Perú y allí van a encontrar los requisitos para la declaración de valor, que es esta. Entonces, uno se mete allí, busca en donde viene declaración de valor por motivos de reconocimiento, que es la que nos corresponde como médicos, y aquí ven los requisitos. En general son sencillos, prácticamente ya viene aquí una solicitud, la descargan y la llenan, una declaración, tu título original que ya lo apostillas, le sacas un par de copias, la constancia complementaria que ya habíamos comentado, la misma para este proceso, copia tu pasaporte y listo. Este punto 7 no es, ese es para estudios. Y le agregas justamente a todos estos documentos, le agregas la cédula profesional y todos se apostillan y se traducen. Eso es fundamental porque es la única forma de que otro país pueda ver que el documento es completamente legal en el país donde se emitió. Aquí la clave es que las traducciones tienen que ser hechas por peritos traductores reconocidos por la Embajada de México o la Embajada de Ecuador o la Embajada de Perú. O sea, ya son peritos traductores italianos reconocidos por la Embajada italiana de mi país y se tiene que hacer con ellos, porque es la única forma de que el costo sea menor y de que la embajada cobre menos para legalizar la firma de cada traductor. Entonces hay que buscar peritos traductores. Por ejemplo, en México, la mayoría están en Ciudad de México, pero tenemos en Zacatecas, en Aguascalientes, en todos los estados prácticamente. Habrá uno o dos por estado en Ciudad de México donde se concentre la mayoría. Pero justamente en la misma página de la embajada de su país, ahí viene la lista de los peritos traductores con quien se puede trabajar para la traducción de sus documentos originales una vez apostillados. Dicho todo esto, llega el tiempo de la cita con la embajada, que les digo que al menos ahorita en México está en un promedio de unos 7, 8 meses. Y ya que llega, se entregan todos los requisitos y listo. El mismo día se entrega este documento. Pero pensar de que si el día de hoy quiero empezar a tramitar todos estos requisitos, a solicitar mi cita, pues me voy a tardar unos 8 meses de aquí a que llegue y yo pueda entregar todos estos documentos. Entonces son procesos que sí, a veces quisiéramos todo más rápido, pero la verdad es que cuando uno lo va haciendo con tiempo, así como va fluyendo y va haciendo otros objetivos, la verdad es que puede ser mucho más ameno, ¿no? O sea, puede ser la espera menos tediosa cuando se tienen otros planes también.
Aquí respecto a la mesura compensativa, que es este examen, que una vez que ya Italia ya vio todos los requisitos, llega el examen de mesura compensativa y este se hace en Roma, se hace en una de las mejores universidades de Italia que se llama Sapienza, la Universidad Sapienza de Roma, y hay un examen escrito y un examen oral. Entonces, en los dos exámenes se evalúan todas estas disciplinas que les comenté, medicina interna, cirugía general, etcétera, y se dan los resultados y prácticamente de ahí se aprueba o no se aprueba. Y la verdad es que también es importante pensar en este examen, porque cada año hay diferentes cantidades de médicos que no pasan el examen, o sea, hay que prepararlo. Entonces, no es nada más de así me aviento a como sea, porque este año hubo un 90% no lo pasó en la edición de marzo. Entonces, es algo que también hay que contemplar, hay que prepararse para hacer este examen. Como pueden ver, no está tan regalado el proceso. Entonces, mientras yo hago ese proceso, forma parte de las ventajas que el día de hoy tiene Italia, es que estos 2 años que a lo mejor yo me voy a aventar de echarme todo este proceso, una de las ventajas es que yo ya puedo estar viviendo en Italia, yo ya puedo estar trabajando y ganando en Italia, y eso es una de las ventajas más importantes. Entonces, ese título ya una vez reconocido, eh, uno puede, o sea, si uno ya se esperó los 2 años y ya pasó el examen de compensación, recibe el título reconocido en Italia y se puede dedicar a las urgencias, se puede dedicar a un otro sistema que se llama guardia médica, otro sistema de básicamente médicos de base, o directamente ya con tu título reconocido, porque hay gente que trabaja en esto toda su vida, ¿eh? Y le va lo suficientemente bien y ahí se queda, es perfecto. Hay otros médicos que se dedican a formarse como médicos de base, que la verdad es un área aquí bastante bien remunerada, muy tranquila, alta calidad de vida. Y para hacer esto hay que hacer un examen que dura 3 años. O bueno, se hace el examen y una vez que se prueba, el curso dura 3 años. Se tiene también una beca y una vez que terminas, ya tienes todo el título para ejercer toda tu vida como médico de base. Y la verdad es que está muy bien, está bastante cómodo para la gente que le gusta la medicina general, que le gusta la medicina de familia, que no quiere estar, no le gusta la vida en el hospital, no le gusta la vida hospitalaria, ¿no? Entonces también son opciones que también se pueden contemplar y se puede trabajar perfectamente y ganar bastante bien con ferias libres, con fines de semana libres, trabajando hasta 6 horas al día, de lunes a viernes, fines de semana libres, vacaciones libres, con sustituciones en tus vacaciones, todo perfecto y ser simplemente optar por la formación como médico de base. No obstante, para quien le interesa una residencia, pues también está esa opción de que ya con el título homologado yo puedo aplicar a la residencia médica. Y el primero de médico se base, el examen se llama MMG, el examen para la residencia médica se llama SSM. Entonces, este es un examen de 140 preguntas, 210 minutos, con 5 opciones de respuesta. Es muy similar al examen que se hace en España en cuanto a que una pregunta correcta es un punto, una no contestada es 0 puntos y una errónea te resta 0,25 puntos. Aunque son 140 puntos, realmente el puntaje máximo al que se puede uno aspirar son 147 puntos porque hay otras cosas que se suman, como por ejemplo cuánto obtuviste de promedio en tu universidad. Si te graduaste con mención honorífica, si ya tienes un posgrado, por ejemplo, eso ya te suma puntos que se van a sumar al puntaje que se obtuvieron por las preguntas. Por lo tanto, puedes aspirar hasta unos 147 puntos. Aquí en Italia, la medicina está altamente especializada en el sentido que si, por ejemplo, puedes llegar tú a atenderte de una colecistitis aguda y vas a una colecistectomía a un hospital de segundo nivel, el que te opera muy probablemente pueda ser un cirujano hepatopancreatobiliar, que eso no sucede en muchos otros países. Por ejemplo, en México solo existen 100 cirujanos hepatopancreatobiliares. Entonces, si te quieres operar con un alto especialista en esta rama, seguramente tendrá que ser en un tercer nivel de atención o en un hospital privado de alto renombre. Acá no, está altamente especializado que incluso altas especialidades así están en hospitales de segundo nivel, sin tener que ser hospitales de tercer nivel.
Entonces, de la misma manera, las preguntas en estos exámenes son enfocadas por altas especialidades. Por ejemplo, te hacen preguntas de cardiocirugía, lo cual no sucede en el ENARM en México. Te hacen preguntas de neurocirugía, lo cual tampoco sucede directamente. De infectología, de endocrinología, se van directamente ya a las subespecialidades o incluso en algunas a altas especialidades. Entonces, una vez que ya se tiene el título homologado, que se aspira a aplicar el examen de especialidad, con base en el puntaje, yo puedo elegir la especialidad que quiero en la región donde deseo yo vivir, en la ciudad en donde planeo estar y en el hospital donde me gustaría incluso ejercer a futuro. Y a eso se le llama lo equivalente a los gringos, que sería como el match, que es como el hospital donde quise y que él también me eligió y que todos contentos. Aquí se llama prima scelta. Y entonces prácticamente lograste un puntaje lo suficientemente alto que te permitió elegir todo lo que querías en el lugar donde querías, ¿no? De ahí hay una iniciativa de empezar a publicar cosas sobre italiano para la gente que le interesa, porque en general hay poca información al respecto. Y bueno, hablar de que la convocatoria sale en mayo de cada año, en junio se inscribe uno, en julio se hace el examen, en agosto salen los resultados, en septiembre se hace toda esta lista se forma por puntajes y empiezas a aplicar las plazas y después ya en noviembre se empieza la especialidad. Aquí hay algo bien importante en el escenario de oportunidad, porque así como les dije que poca gente quiere estudiar medicina, también es el mismo escenario para las especialidades. Hay muchas plazas de especialidad que se quedan vacías. Eso es lamentable para Italia, que tantas plazas que están libres no se ocupan porque la gente no las quiere, pero es una oportunidad para nosotros, los extranjeros que queremos especializarnos aquí. ¿Por qué? Por ejemplo, que es una estadística del examen del 2024, pueden observar cómo, dependiendo de la especialidad, hubo un porcentaje de plazas que no se llenaron. Por ejemplo, podemos hablar que, por ejemplo, aquí vean, acá hasta aquí abajo, que son las que de plano nadie quiere. Podemos hablar que, por ejemplo, por ejemplo, radioterapia, farmacología, patología, que incluso en México, en general, muchos hospitales es peleada, aquí solamente se llenó el 15% de las plazas. Entonces, realmente, ¿qué está pasando ahí? Mucha gente simplemente no quiere, a lo mejor no les parece tan atractivas algunas especialidades, como por ejemplo urología. Urología había 262 lugares y se llenaron 221, lo cual solo cubrió el 84% y es una especialidad o una subespecialidad de entrada directa. Lo cual en México primero hay que hacer cirugía general, me quedo un año y después veo si me logro derivar y mucha gente no lo logra. De hecho, tenemos un colega mexicano que ahorita se está preparando porque después de 3 años intentar en el ENARM no ha podido llegar a la urología. Entonces, simplemente son oportunidades para diferentes tipos de personas. Y aquí el hecho de que haya tantas becas que se queden vacías son oportunidades para muchas personas. Como podemos ver acá arriba, lo más peleado son especialidades como dermatología, endocrinología, que en general son especialidades clínicas, salvo cirugía plástica, que eso es muy peleado en todo el mundo, porque no tienen, en general, la mayoría de los escenarios no tienen urgencias, se gana bien, entonces son especialidades relativamente cómodas, y así como sucede en España, que dermatología es la más peleada, pues en Italia también, ¿no? Entonces vean que todas las demás que no son peleadas, hay amplia posibilidad de poder aspirar a una de ellas. Entonces, en general, porque esto no lo podemos generalizar, todas las escuelas, así como en México, todas las sedes de residencias tienen sus particularidades, pero podemos hablar de que en general en Italia se trabaja como residente 38 horas a la semana, ya considerando las de academia, máximo 48 horas a la semana y no existen las guardias de 24 horas, en general son de 12. Claro, esto sobre todo aplica para las especialidades clínicas. Para las quirúrgicas, como en todo, en donde ya se te prolongó la cirugía, donde ya hubo una complicación, ya se prolongó todo, no se cumple al 100%. Pero incluso las horas que señalan los reglamentos y la ley italiana son muchas menos que incluso que en Estados Unidos. Y cuando hablamos de salario, que hablamos justo de las becas, la verdad es que es una beca bastante buena para el costo de vida en Italia. Hasta hace un año eran justo esto. Ahorita les voy a mencionar un poquito porque estos son ingresos ya tuyos, ya netos, ¿no?
En general, a veces cuando hablamos de, se gana tanto en Estados Unidos, se gana tanto en Alemania, en general se da el salario bruto, a ese que hay que quitarles los impuestos, el seguro, etcétera. Pero estos, ya se los desglosé yo aquí. Por ejemplo, se habla de que del salario de unos 25.000 euros anuales como residente de primer año, por ejemplo, porque después eleva a partir del tercer año, ya desde que uno está como residente, ya empieza a tener un pago directamente al EMPAM, que es la pensión. Por eso es que hoy en día hay tantos médicos que se van en pensión y se van a hacer la Bela Vita, que se llama acá, porque todo el año que desde que se están formando, pues ya están haciendo una pensión, algo que en México ya no existe, que tenemos que recurrir a las Afores o a los seguros privados. También acá pues se paga dentro de esas tasas, se paga el seguro de culpa grave, el pago a la universidad que varía dependiendo de la ciudad en donde uno esté trabajando y directamente al colegio de médicos que avala uno su formación. Aún así, rezando todo esto, estaban quedando alrededor de unos 1.600 1.700 euros mensuales, lo que para una persona para vivir en Italia, sinceramente les puedo decir, yo que vivo aquí, está bastante bien. Y en pesos mexicanos sería alrededor de 36.000, 38.000 pesos, que es mucho más que lo que ganamos en una residencia en México. Lo que le pago yo a la universidad cambia, es mucho más cara, por ejemplo, la Católica de Roma o San Rafael a Milano que la del Áquila, que está cerca de Roma, todas cambian, entonces de ahí tu beca puede ser un poquito más, poquito menos según en qué universidad estés, pero la verdad es que por el costo de vida es bastante, bastante accesible. No así, pues siempre está bien mejorar, ¿no? Y entonces en el 2024, en noviembre, un grupo de sindicatos de estudiantes de medicina, hicieron un paro para que se incrementara lo que sería esta beca de estudio. Y la verdad es que lo lograron, lo hicieron súper bien, se logró. Y a partir de este año y 2026 se van a empezar a ganar ya alrededor de 2.000 euros netos, o sea, ya después de quitarle todo, cada mes. O sea, ya alrededor de unos 46.000 pesos mensuales, lo cual les puedo decir personalmente que, y yo incluso viviendo en Lombardía, que el norte de Italia es de lo más caro que hay, está bastante bien para poder vivir o hacer una vida normal y tener una buena calidad de vida en este país. Entonces, pues está muy bien. Y aún así, hay otras oportunidades adicionales. Como residente, yo puedo trabajar mientras me estoy especializando. Y esto se llama Decreto Calabria. Entonces, yo puedo trabajar, imagínense que me da la vida y me da las ganas y la energía y puedo. Tengo la oportunidad de trabajar mientras hago la residencia, cosa que no es posible en muchos países, como en México, eso está prohibido. Y que tampoco, aunque se pudiera, aunque estuviera, aunque fuera legal, la verdad es que la residencia en México no te da la vida por las guardias que tienes y lo cansado que terminas. Pero se puede trabajar aquí y sobre todo aplica para las especialidades clínicas, evidentemente. Pero yo conozco un neurocirujano que durante la residencia en neurocirugía incluso hacía guardias adicionales para ganar algo extra a su salario. Entonces, todo esto se mete en las leyes italianas, todo esto está perfectamente documentado y funciona bastante bien. Y dentro del decreto Calabria ahora también funciona el hecho de que yo como residente, como no hay tantos médicos, yo como residente en mi cuarto o quinto año de residencia ya puedo ser contratado como un médico adscrito, lo cual está increíble, porque te quitan tu beca de residente y te ponen un salario de médico institucional y sigues siendo residente. Eso se puede hacer a partir del R3 de varias especialidades. Para el examen de medicina de base es un poco similar. Aquí les dejo una tabla de más o menos lo que se pregunta, pero evidentemente todo esto está en todas las gacetas oficiales en Italia. Y algo padrísimo, donde ya hace mucha oportunidad, es que mientras yo espero este proceso, yo puedo empezar a trabajar y vivir aquí a través del decreto de emergencia. Entonces, en el 2020, cuando se dieron cuenta que faltaban muchos médicos o se enfatizó esta mancanza de médicos, pues Italia sacó justamente un decreto de ley, que es que es del número 18, que tiene como ciento y pico leyes, y desde el artículo 13 habla de las medidas de potenciamiento del servicio sanitario. Entonces, en pocas palabras, es una oportunidad de que me dice, mientras tú homologas, aunque todavía no estés homologado, yo te puedo contratar legalmente, darte permiso para vivir en Italia, darte trabajo y que puedas llegar ya con todo listo para trabajar, lo cual está muy bien. Y
Antes, esta prórroga se inició en 2020, primero se puso a 2023, después se postergó a 2025 y el día de hoy está vigente hasta el 31 de diciembre del 2027. Como les comentaba, Italia se divide autónomamente por regiones. Entonces, todas estas solicitudes de trabajo mientras homólogo se tienen que hacer a través de las regiones en Italia, directamente en cada región. El permiso que me da el gobierno italiano para trabajar como médico solamente es regional. O sea, no lo puedo pedir en el Véneto y luego quererme ir a trabajar a Lazio, ¿no? Donde está Roma, sino que donde yo lo pido es donde debo de trabajar. Una vez que yo tengo el título homologado, ahí sí, pueden irse a trabajar a donde más les guste. Entonces, ¿qué puedo trabajar? O sea, ¿qué puedo hacer mientras homologo el título? Puedo trabajar en urgencias, puedo trabajar en guardia médica, puedo trabajar en sustituciones de médico de base. Entonces, como pueden ver, hay bastantes oportunidades que se puede hacer mientras se espera la homologación, mientras aprendo bien el idioma, mientras mejoro incluso la práctica en el país, pues me va a mejorar incluso mi italiano. Y bueno, en cuanto al idioma, no se requiere para venir a trabajar por parte del decreto de emergencia, no se requiere un nivel. Sin embargo, yo personalmente les aconsejo tener un nivel B1 para que tengan una mejor experiencia ustedes y sus pacientes. No obstante, para la especialidad, ahí sí se requiere una certificación internacional de la lengua de italiano nivel C1, lo cual, les voy a ser sincero, no les quiero decir que todo es color de rosa y está fácil. La verdad es que es un nivel bastante alto. Pocos países te piden niveles tan altos. Incluso en Suiza, por ejemplo, en la parte italiana, la cercana, te pide un italiano hasta un nivel B2. O sea, en pocos lugares se llega a un nivel en un nivel C1. Entonces, bueno, Italia sí es uno de los países que te piden un nivel alto de su lengua. Entonces, esto podría ser incluso, por ejemplo, si yo, médico general, quiero ser médico patólogo y ya vi que hay 15% de plazas que se llenan y el otro porcentaje está vacío, entonces tengo alta probabilidad de entrar, por supuesto, ¿no? Casi, casi del 100%. Pero mi primer tope va a ser un examen de certificación nivel C1 porque sinceramente sí es alto, pero nada que no se logre, ¿no? Sobre todo nosotros médicos que estamos bastante acostumbrados a estudiar. Yo aquí les podría aconsejar respecto al idioma, que lo hagan de forma, a mí, por ejemplo, en mi experiencia, me funcionó hacerlo mucho a través de una escuela. Esta escuela es del Centro de Lenguas de mi universidad, en donde yo empecé con un curso intensivo italiano nivel A1, así, desde cero. La verdad es que me ayudó mucho porque el idioma italiano tiene una gramática muy importante, es un idioma muy gramatical. Yo personalmente no lo encontré mucho avance hasta que yo no estudié formalmente la lengua, agarrando un libro y estudiando su gramática. De ahí, pues hay muchas escuelas que existen en general, en donde ustedes pueden hacer cursos. Existe incluso una propiamente de Dante Alighieri en Ciudad de México, que es el Centro de la Cultura y la Lengua Italiana, que está en Coyoacán. Y en todos los países existe ese tipo, porque es justamente fundaciones italianas que intentan promover la cultura y la lengua italiana alrededor del mundo. Entonces, la escuela que ustedes quieran, yo sí pienso que les puede ayudar. Lo que sí les sugiero es que se agarren un libro para poder estudiar y aprender italiano. A mí personalmente lo que me funcionó, yo estos libros son los que he estudiado y la verdad es que bastante bien. A mí personalmente me encuentro bastante bien con este que se llama Nuevísimo Proyecto, pero ya el curso es relativamente un poquito más interactivo. Pero nada, cuestión de agarrar alguna copia de alguno y ver con cuál se acomodan más. Pero sí pienso que personalmente pienso que sea fundamental un estudio formal de la lengua para poder superar el examen C1 italiano, que hay dos exámenes de C1 al año. Yo, por ejemplo, esta yo la creé y prácticamente como fui estudiando por nivel, fui agarrando el vocabulario de ese nivel. Hay una ley dentro del aprendizaje de idiomas que se dice que 800 palabras de un idioma forman el 80% de las conversaciones. Esto quiere decir que yo aprendiendo las 800 palabras más comúnmente habladas en un idioma, sin tener que aprenderme todo el diccionario, eso me va a permitir tener un excelente nivel. Entonces, diciendo esto, justamente hice toda esta recopilación de vocabulario, de parte de gramática, de verbos, de palabras completamente nuevas
que aunque algunas son muy parecidas y eso nos da mucha ventaja a nosotros que hablamos español, tenemos una facilidad para entender en general el italiano, pero la verdad es que muchas cosas son completamente diversas y es por lo que vale la pena estudiarlo, ¿no? Entonces de ahí escuchar podcasts, escuchar videos, escuchar películas en el idioma, estudiar la cultura, que es parte de lo que se pregunta en los exámenes de certificación internacional, es fundamental. Y algo así que yo les diría cuando lo empiecen a estudiar, enfóquense y pongan mucha atención, es en los verbos. La conjugación de verbos en italiano forma parte de los más complejos. Sí les diría, pongan mucha atención en cada uno de los verbos, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí puse justo los verbos que más se presentan, los más conjugados, los más utilizados en la lengua hablada y también justamente en la gramática. Entonces, así pueden ustedes ir enfocando este tipo de palabras que son clave. Y nada, existen certificaciones internacionales. En general, cada escuela de certificación tiene dos fechas al año. Existe una que se llama CHILS, existe una que se llama PLIDA, existe otra que se llama CHELI y son en general escuelas que te pueden formar, pero aunque no estudies con ellos, simplemente te puedes presentar, pagar la inscripción a la lengua y presentar el idioma y presentar el examen. Porque como vimos, es un requisito fundamental no para trabajar en Italia, pero sí para especializarte. Ahora, si yo soy el escenario que yo soy especialista, que yo me interesa homologar mi especialidad, entonces voy a hacer todo excepto lo de la lengua, porque probablemente yo no voy a requerir o ni siquiera voy a requerir hacer el examen de especialidad. Entonces no me van a pedir nivel de la lengua, lo cual ya es una ventaja gigante, porque con tan solo yo ya tenga un nivel B1 y me permita comunicarme perfectamente en el trabajo, en el país, pues ya no tengo yo que demostrar a través de una certificación que puede llegar a ser bastante estresante, ¿no? Entonces es una de las ventajas para las personas que ya tienen esa parte consolidada. Entonces, bueno, hacemos parte de esta iniciativa justamente para tratar de apoyar a las personas que estén buscando estas otras oportunidades. Y yo personalmente les podría decir que esto podría ser como un camino ideal. Pedir la declaración de valor sería el primer requisito que les diría a todo aquel que quiera empezar. Posteriormente empezar a estudiar el idioma. Mientras me llega la declaración de valor, completar todos los procesos para entregar a Roma. Y mientras se homologa, poder empezar a trabajar para vivir en Italia y para poder mejorar como tal mi fluidez e incluso la lengua italiana. Y listo. Como conclusiones, Italia no es un país perfecto, pero al ser un país del G8 ofrece una alta calidad de vida. Aparte tiene mucha arte, mucha gastronomía, mucha historia, naturaleza, cultura y sobre todo que algo bien relevante cuando lo comparamos a países nórdicos, cuando lo comparamos incluso a Alemania, a Noruega, que la cultura de estos países es bien diferente y Italia es una cultura muy cercana a la nuestra. Yo no he tenido choques culturales, digo, todos vivimos la vida de una diferente forma, pero yo personalmente no he tenido ningún tipo de choque cultural con la vida de los italianos. La encuentro muy cercana y eso nos ayuda mucho en todos los procesos de migración, porque obviamente siempre se extraña la cultura de nuestro país. Después tenemos que las oportunidades para nosotros los médicos son vastas, o sea, el hecho de que yo ya sea un médico y yo quiera migrar, pues ya es una gran ventaja. Si fuese yo contador, probablemente no tenga tantas oportunidades como si soy médico. Y aunque el aprendizaje de la lengua pueda ser un reto, la verdad es que es mucho más factible que otros idiomas, como por ejemplo el alemán, que por mucho supera la dificultad de aprendizaje respecto a la lengua italiana, sobre todo para nosotros que somos, que hablamos español. Y bueno, aunque emigrar no es sencillo, si se acopla a tus planes de vida, puede ofrecerte más oportunidades a ti, a tu familia y a tus futuras generaciones. Entonces, para ustedes, todos ustedes que están aquí, seguramente pudiera ser una de de lo que puedan contemplar. No les quiero decir qué es lo que tengan que hacer, sino simplemente que sepan que existen posibilidades y que es factible poder hacerlas. Y como ya con esta frase que les había comentado, que dijo Farid Diek, en un mundo de inmediatez, ¿no? Donde todos queremos todo rápido, queremos que todo surja rapidísimo. La verdad es que cosas buenas pasan para quienes no dejan de esforzarse y saben esperar. Así que con eso terminamos. Muchísimas gracias. ¿Tienen aquí alguna duda acerca del proceso, alguna duda que les surja sobre el país, que necesiten para los que Sí, ya... doctor,
¿Sí? Ah, perdón. Disculpe, llegué tarde, entonces no sé si lo mencionó, pero también mi pregunta es, por ejemplo, si yo no quiero como tal especializarme, pero yo quiero acceder a un programa que se esté dando en Italia, por ejemplo, que estén ofreciendo un programa de cirugía robótica, ¿yo tengo que homologarme o sabe acerca del proceso? Por ejemplo, si yo quiero hacer una rotación ahí o una mi super especialidad ahí, ¿se puede o es Sí, mi sí, duda? sí, se puede sin tener que hacer ningún tipo de proceso burocrático, lo cual está buenísimo. Por ejemplo, si tú quieres hacer un fellow de cirugía robótica o cirugía mínima invasión en Alabama, en Estados Unidos, que es donde hay mucho de esto, tienes que hacer los steps, ¿no? Tienes que hacer parte del proceso. Aquí no, aquí pides directamente las rotaciones a los centros que la brindan. Por ejemplo, tengo una amiga que hizo cirugía hepatopancreatobiliar en nutrición, después hizo cirugía hepatopancreatobiliar por parte del programa latinoamericano que se hace en Brasil, Chile y México. Y después, ahorita en Torino haciendo un programa de cirugía robótica hepatopancreatobiliar. Entonces ella llegó con el simple permiso de todo el equipo de médicos que trabaja en esta área de cirugía robótica e incluso le dieron una beca, todo pagado, que se llama Da Vinci, para poder ella costear su estancia y, pues sí, toda su estancia aquí, que es un año. Incluso ahorita que se vino un programa de cirugía de mínima invasión que se hace aquí en Francia, los mismos profesores italianos son parte profesores de este programa y la invitaron todo gratuito a que participara como una ponente, ¿no? Entonces son oportunidades muy padres que no te necesitan forzosamente de todo el proceso, lo cual está buenísimo. Ahí que necesitarías ser especialista en tu país y posteriormente aplicar a un programa sin tener que hacer nada del proceso burocrático. Ok, gracias, doctor. Una duda más. Oye, sé que me falta todavía tiempo porque apenas voy internando, pero ¿dónde se investigaría este tipo de programas o dónde recomienda empezar a verlo? Ahí sí sería dependiendo de lo que te interese, pero directamente entras en las universidades italianas porque están directamente añadidas a los hospitales, ¿no? Tienen destinada a los hospitales, así como en México que la UNAM tiene nutrición, tiene a otros hospitales ahí dentro. Aquí también las diferentes universidades tienen diferentes hospitales asignados. Entonces te metes directamente a la página del hospital y buscas los programas de posgrados y ahí los visualizas. Vale, Ok, Freddy. gracias. De nada. ¿Alguien más? Alguien que ya haya, digo, aquí hay unas personas que pudieran ya haber iniciado el proceso, si tienen alguna duda al respecto, que estén atorados en alguna parte del proceso o alguna duda desde cero, lo que necesiten. Pues si nada, si todo bien, entonces con esto terminamos. Es justamente una posibilidad. Les compartí un poquito acerca de lo que he vivido y pues nada, si en el futuro llegan a tener una inquietud, hacer algo, incluso una rotación, como dicen, con todo gusto me pueden contactar y con todo gusto vemos lo que necesiten para poder apoyarles, ¿vale? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, Hasta buen día, doctor. hasta luego.